Buenos días Cuernavaca, buenos días Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Comparte con nosotros la magia de nuestra tierra. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Cuernavaca, buenos días Morelos. El día de hoy recibimos la visita de un gran amigo nuestro, el maestro en Derecho, Jorge Arturo Olivares Brito. Jorge Arturo, me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Ya hacía tiempo que no nos veíamos. Sí. Pero Sí. bueno, hay ocasiones en que se reúnen los amigos para festejar, para conmemorar, pero el día de hoy es otro el motivo de tu visita. Así es, y realmente, como lo explicas, Tocayo, realmente es una oportunidad que en este caso es lamentable. Tenemos que comentar en esta mañana de domingo pues un suceso que a todo Morelos seguramente le ha impactado, la ausencia de don Antonio Riva Palacio López, quien falleciera el martes próximo pasado, el martes 15 de julio, por la noche. Y bueno, ese es el motivo de nuestra presencia en este programa. Sí, recordamos que pues hubo inmediatamente en las redes sociales, se dio a conocer esta noticia, incluso estaba sesionando el Congreso del Estado y se hizo un minuto de silencio para pues conmemorar esta partida física de don Antonio Riva Palacio López, como bien lo señalas, tú, exgobernador del Estado de Morelos, coordinador de los diputados en la Cámara Baja y coordinador de los senadores también. Imagínate, fue el primer mexicano que logró ser secretario y presidente de las cámaras que integran el Congreso de la Unión, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Así es. Ese es un dato relevante, importante, que habla de un sólido político morelense, y que desde luego pues llegó más adelante al gobierno del Estado de Morelos, incursionando también en la diplomacia. Recordemos que al término de su mandato, don Antonio Riva Palacio fue designado por el gobierno federal embajador en Ecuador. Así es. Bueno, podemos decir muchas cosas del maestro Antonio Riva Palacio López, pero en la anterior, en el antecedente que tenemos nosotros de las charlas que se organizaban con distintos personajes de la vida pública de Cuernavaca, en el programa Vive Cuernavaca, tú produjiste un programa precisamente acerca de la vida de don Antonio Riva Palacio. Sí, fíjate que para nosotros fue importante el acercarnos con don Antonio Riva Palacio. Esto ocurría la segunda parte del año 2012, hace ya casi 2 años que hicimos este programa, en octubre de ese año, y realmente él nos recibe en su casa. La entrevista la realiza Claudia Castellanos y Jordi Olivares, precisamente en la casa de don Antonio, ahí en la calle de Leiva, 1111, casa que habitó hasta el día de su fallecimiento don Antonio, una casa bien identificada por quienes vivimos en Cuernavaca. Claro. Porque pues yo creo que vivió en ella más allá de los 40 años en que se fue a vivir a este lugar. Y bueno, es una entrevista la que se realiza por aquellos días en el programa Vive Cuernavaca, que realizamos en el entonces, desde luego también con el trabajo de producción de esta casa productora, la tuya, la que presides. Y es un documento que considero verdaderamente interesante porque refleja los diferentes aspectos que don Antonio cumplió ampliamente y a satisfacción: el aspecto político, por supuesto, el aspecto parlamentario, el ser gobernador de 1988 a 1994 en este estado, y desde luego también una parte vital, el aspecto humano. Nos refiere en esta entrevista aspectos de su niñez, de sus padres, del desarrollo de su primera infancia,
y desde luego también de los estudios que cursa en diferentes momentos, siempre en instituciones públicas en el estado de Morelos. Bueno, pues sin más ni más, ¿qué te parece si vamos a ver esta entrevista? Adelante. Acompáñenos, por favor. Amigos, muy buenos días. Hoy nos encontramos, mi compañera Claudia Castellanos y yo, en compañía de un personaje que nos da muchísimo gusto poder tener más bien la oportunidad de entrevistar. Él es un político ya que ha trascendido en la vida política de este país, en particular de este estado, pues ha ocupado las más altas responsabilidades a nivel estatal, a nivel nacional, por supuesto. Y me refiero a don Antonio Riva Palacio López, que hoy es nuestro invitado aquí en Vive Cuernavaca. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro. Gracias a ustedes por interesarse en platicar conmigo cuando era mi gusto. ¿Cómo no interesarnos? Y además también es un gran ser humano, es un gran amigo y es un personaje que ustedes se pueden encontrar en la calle y sigue con una sencillez, con una alegría, recibiéndonos a todos nosotros, a los que nos acercamos a saludarnos, siempre nos recibe con una hermosa sonrisa. Y bueno, pues hoy tenemos la dicha y el gusto de estar aquí en su casa y vamos a empezar entonces, Es don la Antonio. casa de ustedes, siempre lo sé. Gracias, don Antonio. Platíquenos un poquito de su infancia, de sus papis, ¿cómo era su infancia? Bueno, miren, yo creo que la infancia de un hombre de mi edad es una infancia que transcurre en una población distinta a la que ustedes conocen ahora. Cuernavaca era una ciudad pequeña, con muy pocas posibilidades de desarrollo económico, pero con una compenetración e identidad propia muy característica. Yo nací en Cuautla, aunque siempre he vivido en Cuernavaca, nací en Cuautla, porque mi padre, que no era morelense, era del Estado de México, llevó a mi madre a vivir a Cuautla y ahí nací. No, yo nací en Cuautla y mi acta de nacimiento consta que soy originario de esa ciudad. Ya hace muchos años. ¿Y era inquieto? ¿Cómo era? De ustedes sabían así. ¿Cómo era usted? Bueno, fíjese que era yo creo que un chamaco común, normal, como éramos en aquella época, con las travesuras normales, ciertas inquietudes, efectivamente, nos tocó pues tratar de oponernos al retiro del maestro Roldán Parroquín, cuyo nombre ahora lleva aquella secundaria, ¿no? Que había sido retirado por su posición ideológica, ¿no? Y a de defender. izquierda, y los alumnos pues nos rebelamos y tratamos de defenderlos, algunos dijeron que los iban a expulsar, la cosa no se logró superar y se retiró del estado al maestro Parroquín, no recuerdo, o mejor dicho quizá no supe dónde lo llevaron. Hice la preparatoria donde estaba el instituto en aquella época, 45-46, en el callejón de Juan Ruiz de Alarcón. Ahí estaba en un edificio que estaba ocupado por el gobierno federal y que se cedió al instituto, y que era motivo que cuando se resolvió el litigio de la presión del connotado obispo Flacarte y Navarrete, pasó a ser propiedad de la asociación y se devolvió, y ahí la preparatoria y la propia universidad dejó de ocupar ese edificio y se pasó a la calle de Morelos, donde había estado la 24ª zona militar, lo que es el Museo de las Ciencias. Ese era el tamaño de la ciudad, así vivíamos y así crecimos. Yo como ejemplo de cuál era realmente nuestra realidad socioeconómica, les digo que cuando hacía frío nuestra mamá nos decía, vete a poner el suéter. Y ahora las mamás les dicen a los niños y jóvenes, vete a poner un suéter, porque no son Porque antes era el suéter, y ahora son uno de los Escoge, suéteres. elige. Maestro, Ponte el suéter. yo quisiera preguntarle, en esos años de adolescencia, en esos años de primeras influencias para el ser humano, ¿a quién admiraba usted? ¿Admiraba algún abogado, algún médico? ¿A quién veía usted como su Bueno, yo inspiración? tuve mucho contacto con varios médicos porque mi abuela tenía una casa de huéspedes a donde llegaron muchos de los profesionistas jóvenes que vinieron a este estado. El doctor Ernesto Miana San Román, el doctor Ángel Venturaneri, el doctor Bolín y otros muchos médicos que hicieron una época de
esta ciudad, una ciudad con médicos muy connotados dedicados a ese servicio. La influencia particularmente de Ernesto Miana, que tuvo conmigo atenciones especiales, pero también había una admiración por muchos maestros. Les narraba yo hace un rato lo del maestro Parroquín, maestro Froilán Parroquín, un maestro tanto informal en su trato, pero muy habilidoso para influir en nuestro ánimo en cuanto al deseo de aprender literatura y de adentrarnos en el idioma, en la gramática, etc. O de maestros como Mario Medina, que era un maestro de matemáticas y física, muy exigente. Y llegaron después otra serie de profesionales como el ingeniero Montero, ¿no? El ingeniero Pingarrón, y toda una serie de profesionales en una capital que empezaba a crecer. Toda esa serie de profesionales representaban, ¿no?, un ejemplo que nos permitía pensar en emularlos de alguna manera y llegar a sus niveles. Los propios gobernadores que me correspondió de jóvenes, desde el general Perdomo, que era morelense, auténtico, zapatista, y que es en mucho uno de los que construyen gran parte de la educación media y superior del Estado, fundador del Instituto de Educación Superior, ¿no? Es el que construye precisamente el edificio de la Benito Juárez. No había universidad, nos fuimos a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y con esto, amigos, vamos a regresar un momento para seguir platicando con don Antonio, que esta plática, además de entretenida, es un regreso, ¿no?, a aquel Cuernavaca, aquel Morelos, Clau, y con eso vamos a continuar. Regresamos. En un momento regresamos. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Como parte del plan anticontingencias del Ayuntamiento, esta temporada de lluvias implementamos un nuevo horario de recolección de basura. Es importante que recuerdes no sacar tu basura por las noches o en los días que no hay recolecta. Consulta los nuevos horarios vía telefónica llamando al 070 o consulta en www.cuernavaca.gov.mx. Todos le damos valor. ASA Consultores, asesores fiscales y patrimoniales, líderes en el Distrito Federal, Morelos, Puebla, Guerrero y Estado de México. Más de 20 años de experiencia nos respaldan. Contadores públicos certificados y abogados fiscalistas con maestría y doctorado. Confianza y seguridad de su patrimonio. ASA Consultores. 2000 atletas buscando ganar. Cuarto Triatlón Teques, Circuito Nacional Elite y categorías, ciclismo, natación y carrera. 26 de julio, Tequesquitengo, Morelos. Escenario ideal para el turismo y deportes de talla internacional. Inscríbete, www.asdeporte.com. Un gobierno de nueva visión. El Conuco volverá a latir. Un gobierno de nueva visión. Hemos implantado nuevos horarios diurnos para la recolección de basura. Evita sacar la basura por las noches o en días que no corresponden. Ayúdanos a mantener tu ciudad limpia y a evitar que las alcantarillas se tapen provocando inundaciones. Se aplicarán sanciones para aquellos que no respeten los nuevos horarios. Consulta los horarios llamando al 070 o en www.cuernavaca.gov.mx. Todos le damos valor. Mi hijo amenazó a una señora. Le dijo que si no le daba 10,000 pesos al mes, se la iba a llevar la Lo denunciaron. Ahora está en la cárcel. Ni puede ver a sus hijos, ni puedo negar que ahora es un delincuente. Con tu denuncia al 089, la extorsión se castiga hasta con 22 años de cárcel. En la Universidad Internacional José Vasconcelos ya está abierto el periodo de inscripciones para el ciclo escolar 2014-2015. Estudia preparatoria y las licenciaturas en Derecho, Docencia, Educación Física, Atención para los trastornos de audición y lenguaje, Administración de empresas, Sistemas computacionales,
sistemas contables y las maestrías en Ciencia Jurídica Empresarial, Relaciones Internacionales. La Universidad Internacional José Vasconcelos cuenta con las mejores instalaciones educativas. Con los más amplios y bellos jardines para la convivencia estudiantil y amplios espacios deportivos. Universidad Internacional José Vasconcelos. Teléfonos 314-5555 y 314-5554. Universidad Internacional José Vasconcelos. Avenida Cuauhtémoc, número 56, Colonia Amatitlán. Te esperamos. Universidad Internacional José Vasconcelos. Una perspectiva diferente de la educación. Muy buenas tardes, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta ceremonia del Día del Abogado, dando inicio con las palabras de la licenciada Itzel Carmona Gándara, presidente de la Asociación de Universidades Particulares del Estado de Morelos. Muchas gracias. La abogacía demanda pasión, pero a la par, mesura, sosiego, el dominio de sí mismo, para no intentar dominar a otro u otros. Aspira a dominar las cosas y no a los hombres. Los abogados, pues, al servicio de la libertad estamos, y lo que queremos es la libertad de los hombres. Desde esta tribuna y con el amable permiso de todos los asistentes, saludo respetuosamente a nuestros distinguidos invitados, quienes darán testimonio de esta celebración en la que no debe caber ni la denostación ni la diatriba. En un día como este, solo debe servir para hacer la apología, no debe servir para hacer la apología de la corrupción que tan mal nos ha proyectado más allá de las fronteras nacionales. Hablaremos entonces aquí y ahora de las bondades del ser peritos en derecho, especialistas de un sistema jurídico que en nuestras manos debe convertirse en el medio más eficiente y eficaz para lograr la transformación de la vida social. Con profundo sentimiento republicano, de mexicana, de morelense, estoy convencida de que debemos ser no solo sabedores de la ciencia del derecho, sino poseedores también de un conocimiento más vasto del mundo y de la vida que nos rodea. Debemos cultivarnos, pues quien no es culto no sabe comprender a los ignorantes, ni a los malvados, ni a los pobres de espíritu, a los autócratas vanidosos, ni tampoco a los fuertes, a los sabios y a los buenos, pero menos aún a los desheredados de la fortuna. Solo la cultura hace al hombre comprensivo, magnánimo y perdonador. Quien no es culto no sabrá hacer el bien por el bien mismo, que es la suprema manifestación de lo justo. El abogado ha de tener vocación de serlo y apasionarse en el conocimiento profundo de la ley, pues de otro modo le faltaría la perseverancia que debe normar todos los actos de su alta magistratura. Al ser abogado, le es connatural la paciencia para soportar y enmendar, ser tesonero en su actitud serena, ser enérgico al propio tiempo bondadoso en la defensa de quienes, como lo dice nuestro juramento, no poseen la ciencia del derecho. El derecho tiende por su propia naturaleza a ser estable, a dar certidumbre a quienes a su amparo viven. De aquí que el jurista, que no trasciende su profesión, pueda ser imbuido por el concepto de inmovilidad de la ley.
Sin ignorar las lagunas de la ley, el jurista defiende su fijeza, su estabilidad, y tiende a guiarse por la tradición, por fórmulas que han probado su eficiencia durante mucho tiempo. El jurista que sabe que detrás de un precepto simple y sencillo puede haber una lenta evolución de cientos de años que el profano de la ciencia del derecho desconoce, es el jurista que aspira a la precisión, y sobre él pesarán los precedentes. Ustedes saben que el hombre desea muchas cosas materiales o intangibles, pero hay una cosa intangible que para el hombre es decisiva: la búsqueda de la certidumbre jurídica. Y es el jurista quien se preocupa sobre todo por mantener la vigencia del orden legal en el que vive. Busca interpretar las leyes, desentrañando su sentido, precisando sus orígenes y determinando su alcance. Y puede ser revolucionario, pero no por ser jurista, sino cuando supera las limitaciones propias de esta profesión. Son los juristas que, viendo un orden legal, plantean su transformación y ponen la técnica y la ciencia de derecho al servicio de los ideales de la colectividad, de un conglomerado humano, volviéndose reformadores no del Estado, sino coadyuvando con un Estado reformador que nos pide no solo innovaciones a la normatividad, sino que volvamos a las formas, es decir, a las buenas formas, a las adecuadas y dignas maneras de aplicación de la ley. Y esto se logra solamente con operadores jurídicos con una formación de excelencia, como la que todos los aquí presentes poseen. Por lo que vienen escuchando, seguramente debe quedar muy claro que al asumir la responsabilidad de esta tribuna, no lo hago solo para hablar de ustedes, sino para hablar de nosotros, los abogados. Parecerá soberbia, pero este es un día dedicado a exaltar las virtudes y talentos de las personas que practican emocionadamente esta profesión. Por eso hoy debemos proclamar a los 4 puntos cardinales que los abogados amamos nuestra profesión, creemos en ella, la ejercitamos con ánimo de ser útiles a la comunidad, poniendo en ello el corazón, la inteligencia y la voluntad. La vida del abogado es digna de la más dura consideración, porque su existencia es un constante sacrificio de hacer el bien y poner en manos y recibir de quienes ponen en nuestras manos el cuidado del patrimonio, la honra o la libertad. Un sacrificio así puede significar también la mayor felicidad para el abogado, sobre todo cuando tiene ese llamado de la conciencia. Ejerzamos pues nuestro ministerio sin imperio ni altivez, sino con discreta humildad y afectuosa dulzura. Es por esto que la misión del abogado deberá ser la de crear en el hombre su segunda conciencia, preparándolo no solo para acceder al bien común, sino también a la propia felicidad, sino para aprender a dar a cada quien lo suyo y cooperar en la construcción de una familia nacional más armoniosa, dando a todas las causas justas en el mundo su simpatía y su solidaridad, y frente a la injusticia hacer uso de su pericia. Decíamos que el abogado también se encuentra en búsqueda de la felicidad, siendo el secreto de ella la cultura, pues es el refinamiento del espíritu del hombre en su manera de entender a los demás y entenderse a sí mismo. La cultura es la participación de muchos y goce para muchos. Ser culto no significa estatus privilegiado, sino ser deudor ante la sociedad y sus semejantes. Abogados con un alto sentido de responsabilidad, profundos conocedores y acuciosos investigadores de la ciencia jurídica, humanistas, pero sobre todo moralmente educados para respetar y hacer respetar la ley. Distinguidos abogados con cultura y educación, podemos formar y sentirnos hombres para la sociedad concreta que es la patria y para la patria abstracta que es la humanidad. Cuanto más firme sea nuestro patriotismo, tanto más concienzuda será nuestra subordinación al más santo interés de la familia humana. Estas deben de ser las divisas a saber, porque ni el amor a la verdad, ni aún el amor a la justicia,
bastan para que un sistema de vida obtenga del hombre lo que ha de hacer del ciudadano. Si este hombre no desenvuelve la noción del derecho y del deber, en consecuencia, si queremos una sociedad para el respeto a la ley, será una prioridad conocerla y definirla, pues los crímenes que contra la ley y el derecho que de continuo se cometen son por falta de cumplimiento de los deberes que lo afirman. Es decir, el derecho pasivo no es derecho, el derecho no vivido no es derecho. En suma, el derecho y el deber, inseparables resplandores de la conciencia, no brillan nunca en la conciencia que no lucha, como la de los abogados. Recordemos siempre que el órgano del derecho es esta conciencia. Tampoco debemos olvidar en este día memorable que la moral no se funda más en el reconocimiento del deber por la razón. Así, por ejemplo, política sin moral es indignidad. Economía sin moral es corrupción. Comunicar con afán de lucro también es una lección continua de inmoralidad, del sentimiento y de la voluntad. Pensemos que quienes están cívica y políticamente educados respetarán la ley y clamarán cuando otros la conculquen. Recordemos siempre que el que abandona en un momento de desidia su derecho, el que no siente lastimado el suyo cuando lastima el de otro, el que solamente se propone cobrar por medio de la fuerza la justicia que se resiste a pedir al tribunal, el que ve sin sobresalto la violación de la ley, el que contempla indiferente la sustitución de las instituciones por la autoridad de un individuo, el que no grita ni protesta cuando sabe de otros hombres que han caído vencidos por la arbitrariedad y la injusticia, ese abogado es cómplice o ejecutor de los crímenes contra el derecho. Recordemos siempre que sin dignidad no hay vida, que la libertad está en relación de armonía con el derecho y el deber, y en relación de contraste con la fuerza y el poder. Abogados del Foro Morelense, abogados de México, considerando los principios antes mencionados, es importante afirmar: si queremos consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley, que debemos fortalecernos en el fenómeno cultural que garantice el respeto a la normatividad, en un ambiente de igualdad y de oportunidades para todos. Eso es democracia. El fin último de nuestro ejercicio profesional deberá ser enseñar el respeto a la ley. Solo así podremos convivir en paz social. Recuerden siempre que todos los hombres son buenos cuando no están colocados delante de una pasión o de un interés. Y todos los hombres son malos cuando colocados delante de una pasión o de un interés solo tiene voluntad para viciarlos. La abogacía debe ser ejercida apasionadamente cuando se tiene vocación y acertadamente cuando se logra aunar la vocación con la profesión y se requiere de corazón, de cabeza y de carácter. El corazón para sentir los problemas de las colectividades como propios, para convertirlos en propósitos vitales y hacer de ellos finalidades de vida. Cabeza para no cometer errores, para poder con serenidad eludir obstáculos y vencer resistencias, para calcular cuidadosamente los riesgos, pues no son solo los personales los que se corren, sino que una decisión mal tomada expone y puede exponer a toda una comunidad, a todo un pueblo. Y carácter, para no intimidarse ante las incomprensiones, los ataques y las maniobras, para no tener miedo a los problemas y mucho menos a la solución de esos problemas. Por eso, en el espíritu de los abogados, la idea de utilidad debe subordinarse a los imperativos de la moral y del derecho. Así, señores abogados, cuando no podamos ser justos por virtud, deberemos ser justos por orgullo. Les deseamos mucho éxito en sus vidas profesionales. Agradecemos y reconocemos profundamente su existencia y su dedicación a la ley. Muchas gracias. Ya estamos de regreso. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Continuamos en su programa Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Estamos platicando con el maestro en Derecho, Jorge Arturo Olivares Brito, pues acerca de esta entrevista que se le hicieron
Jordi Olivares y Claudia Castellanos a don Antonio Riva Palacio López. Uno hace las entrevistas, tocayo, pues pensando que los hombres y las mujeres que nos distinguen con esa entrevista van a ser eternos. Nunca pensamos en que pudiera ser que en cierto periodo de tiempo se van a ir, pero quedan ahí precisamente, para fortuna nuestra, hay que decirlo, sus datos, sus vivencias, sus anécdotas, aquellas experiencias que muy generosamente nos compartieron en esas entrevistas. Así es. Fíjate, como hemos visto en el segmento anterior y como veremos en el desarrollo del próximo segmento, don Antonio realmente conservó la vitalidad intelectual hasta el último momento. Yo te puedo decir que hará no más de 20 días que nos reunimos un grupo de abogados, miembros de las diferentes agrupaciones de juristas en el Estado, con él en un desayuno homenaje. Esto fue allá el 28 de junio, exactamente la mañana del 28 de junio. Y te puedo decir que don Antonio, propietario de esa brillantez intelectual, ese dominio del tema político y del estado de cosas que en el Estado y en el país se viven, pues aportaba sus opiniones y desde luego siempre centradas, prudentes y de verdad lecciones que nos deja inolvidables don Antonio, un hombre hacedor de muchos políticos en este estado. Yo no sé si tú participaste en algún momento en su gobierno. En la campaña, fíjate, con precisamente nuestro amigo Jesús Castañeda, quien ahora vive en el extranjero. Él era el oficial mayor y me invitó para que yo estuviera ahí en la oficialía mayor, en la campaña de don Antonio Riva Palacio, cuyo presidente del PRI era el entonces presidente era el ingeniero y abogado Marcos Manuel Suárez. Entonces trabajamos en su campaña, que fue un recorrer todo el estado de Morelos y nutrirse con las experiencias de don Antonio Riva Palacio, porque nosotros teníamos también al cargo el desarrollo creativo de la campaña. Entonces era aprender todos los días. Entonces habría que estar siempre con la mente y el corazón abierto con don Antonio. Desafortunadamente yo ya no estuve aquí en el estado de Morelos, fui a estudiar en Los Ángeles, California, y regresé unos meses antes de que culminara su mandato. Pero sí fue una gran experiencia y donde se aprendió mucho. Y yo quiero preguntarte, ¿tú también participaste en su gobierno? Fíjate, curiosamente con él en su gobierno nunca participé. Mi cercanía con don Antonio se da por en diferentes momentos, diferentes y muchos momentos, desgraciadamente. Sin embargo, no participé yo en su gobierno. En ese entonces yo colaboraba en una institución, en el Servicio Público Federal, y además, cuando él llega al gobierno, si bien participé en algunos episodios de su campaña electoral, cuando él llega al gobierno yo estoy trabajando para otra institución. Y además, recién yo venía del gobierno que le había precedido, un gobierno encabezado por don Lauro Ortega, entonces era momento pues de oxigenarse del ámbito estatal y hacer otras cosas en otro entorno. Sin embargo, te quiero comentar que mi cercanía con él proviene de que soy miembro de la generación 72-77 de licenciados en Derecho en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Pública, la Autónoma, y formo parte de una generación a la que él le imparte el curso de Derecho Laboral por última vez. Es decir, con nuestro grupo él cierra su ciclo como profesor en la Facultad de Derecho. Y también esto dio oportunidad para que fuera nuestro padrino de generación. Fue nuestro padrino de generación. Entonces, a partir de esto, se daban frecuentes encuentros con él, desayunos, comidas, cenas en diferentes momentos de los años siguientes. Y aprender. Así fue. Ir a aprenderle, aprender y aprender. También recuerdo en una situación muy personal, él fue testigo en mi boda. Esto no sé si fue bueno o malo, como lo platicaba. Bueno por el testigo. Lo demás, bueno, es
personalísimo. Frecuentemente que lo comentábamos en algunas tertulias que llegamos a tener con el maestro. Sí, porque él era un hombre con una cultura vasta. Así Porque es. hay que decirlo que la cuestión política, bueno, pues era un sabio, pero también le gustaba la broma, le gustaba el chascarrillo, tenía muy buen humor. Sí, y frecuentemente él decía, bueno, yo no sé si hice bueno o malo en haber sido tu testigo en la boda, Exacto. pero bueno, lo recordaba él muy bien este detalle. Sin embargo, también hubo otros momentos que en el claustro universitario él nos acompañó a la toma de protesta él me tomó protesta como presidente de la naciente Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho en el año de 1993. Y yo te voy a preguntar, ¿eso fue bueno o fue malo? No, eso fue muy bueno. Excelente. Sí, fue muy bueno. Y mira, en los últimos años nos reuníamos con él esporádicamente, también sus compromisos, porque él siguió en actividad hasta el último momento de su vida, acudiendo a encuentros, a reuniones siempre que era convocado, y entonces su agenda siempre estaba cargada. De hecho, para la entrevista que estamos presenciando, pues tuvimos que esperar algunas semanas a que se abriera su agenda y bueno, el día que estuvimos... Sí, pues vamos a continuar viendo esta entrevista. ¿Qué te parece? Me parece bien. Vamos entonces con la entrevista a don Antonio Rivapalacio López como un homenaje póstumo a toda su vida. Bueno, y estamos de regreso aquí en casa de don Antonio Rivapalacio y bueno, nos quedamos con una pregunta y es esta: ¿en qué momento llega a la política usted o usted llega a la política? Yo creo que son las dos cosas, no es que la política le llegue a uno llega a la política. Yo creo que están muy implicados, se encuentran y participan en ella. Sería quizá necesario decir que habiendo participado en toda la política estudiantil, como presidente de las sociedades de alumnos de la secundaria y de la preparatoria, al inicio de la campaña del licenciado Ernesto Escobar Muñoz para la gobernatura del Estado, que fue una etapa un poco agitada de los procesos locales, todavía existían en Morelos partidos políticos regionales. No se habían acabado de sumar integrándose hacia el proyecto político que constituyó el PNL, después PRM y luego Partido Revolucionario Institucional. Se había definido la candidatura muy encausada del licenciado Miguel Alemán para la presidencia de la República, pero en Morelos no se consolidó por parte del Partido Nacional una candidatura. Y entonces contendieron dos candidatos por partidos regionales, los dos dentro del Partido Nacional Revolucionario, bueno, ya PRM, que postulaba el licenciado Alemán. Ahí inició la carrera, o mi participación política, mejor dicho, y desde entonces hasta acá he dedicado gran parte de mis afanes, preocupaciones y actividades a esa hermosa labor que es la política. Tarea que creo que es la más importante en la vida de los hombres, aunque también el ejercicio profesional de la abogacía. Don Antonio, usted hablaba hace un momento de amigos y mucha gente piensa que no hay amigos en política. ¿Este concepto es correcto? Yo creo que no. Incluso hay una frase que es muy cierta. Hay dos lugares para ser amigos para toda la vida: la escuela preparatoria y la Cámara de Diputados. Para toda la vida. Yo conservo amigos de ambas. Que además es una cosa muy diferente estar dentro que fuera, ¿no? No es como dicen, ver los toros sentadito, que irlos a tomar por los cuernos, pues debe ser una cosa diferente. Pero ese es el reto al que uno se tiene que enfrentar y eso es lo que tiene que atender el gobernante en turno y los políticos deben de tener por función, y ya se ha comentado mucho, el lograr consensos, el obtener la aquiescencia de sus acciones, el llevar a cabo una tarea que responda al reclamo popular
y de ser capaces de producir, ¿no?, el desarrollo que se requiere al Estado construyendo de acuerdo con las condiciones reales y la actualidad que viven, ¿no?, los elementos necesarios para el desarrollo que se requiere para generar empleos, oportunidades, progreso, etc. De otra manera, no se gobierna para sí, ni por el ego personal, se gobierna como una función de servicio, como elevada función de la política, que es esa, precisamente brindar el servicio, no ejercer el poder para unos y otros. Así es, en ese tenor, don Antonio, hay una ideología que yo veo como correcta, es decir, cuando hay partidos que son muy celosos de repente de sus militantes, y yo creo, y no sé cuál es su opinión, quisiera que eso fuera lo que nos expresara, se tiene que ser desleal para colaborar en una administración que no es la de tu partido, o puede ser inclusive, si el fin último de la política es el bienestar común y hacer algo por tu país, ¿no es más importante? ¿Cuál es su opinión en este sentido? Mire, yo creo que ahí sí es necesario llegar a un tema de ideología política, que quieras o no se quiera, se expresa en términos casi de orden matemático, o mejor dicho, geométrico. Se habla de izquierdas, derechas, centros, etc. Hay ideologías que no se pueden compartir. Si una extrema derecha no puede compartirse y colaborar con una extrema izquierda, porque el proyecto ideológico político es opuesto. Pero una ideología de centro izquierda o centro derecha, puede ser una ideología cuyas organizaciones políticas que la sustentan pueden contribuir y acordar y llegar a consensos que permitan la participación conjunta en las acciones de gobierno, siempre y cuando sean en beneficio de la colectividad. En un momento regresamos. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Como parte del plan anticontingencias del Ayuntamiento, esta temporada de lluvias implementamos un nuevo horario de recolección de basura. Es importante que recuerdes no sacar tu basura por las noches o en los días que no hay recolecta. Consulta los nuevos horarios vía telefónica llamando al 070 o consulta en www.cuernavaca.gov.mx. Todos le damos valor. ASA Consultores, asesores fiscales y patrimoniales, líderes en el Distrito Federal, Morelos, Puebla, Guerrero y Estado de México. Más de 20 años de experiencia nos respaldan. Contadores públicos certificados y abogados fiscalistas con maestría y doctorado. Confianza y seguridad de su patrimonio. ASA Consultores. 2000 atletas buscando ganar. Cuarto Triatlón Teques, Circuito Nacional Elite y categorías, ciclismo, natación y carrera. 26 de julio, Tequesquitengo, Morelos. Escenario ideal para el turismo y deportes de talla internacional. Inscríbete www.asdeporte.com. Un gobierno de nueva visión. El Coruco volverá a latir. Un gobierno de nueva visión. Hemos implantado nuevos horarios diurnos para la recolección de basura. Evita sacar la basura por las noches o en días que no corresponden. Ayúdanos a mantener tu ciudad limpia y a evitar que las alcantarillas se tapen provocando inundaciones. Se aplicarán sanciones para aquellos que no respeten los nuevos horarios. Consulta los horarios llamando al 070 o en www.cuernavaca.gov.mx. Todos le damos valor. Mi hijo amenazó a una señora. Le dijo que si no le daba 10,000 pesos al mes, se la iba a llevar la Lo denunciaron. Ahora está en la cárcel. Ni puede ver a sus hijos, ni puedo negar que ahora es un delincuente. Con tu denuncia al 089, la extorsión se castiga hasta con 22 años de cárcel. Ya estamos de regreso. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Continuamos en su programa Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Y estamos con el maestro en Derecho, Jorge Arturo Olivares Brito, recordando esta entrevista que se le hizo a don Antonio Riva Palacio hace algunos meses, donde nos platicó de muchas cosas de su vida. ¿Qué te parece si vamos a
seguir viendo esta entrevista que precisamente nos hace recordar al hombre, al político, al estadista, al ser humano. Me parece perfecto, tocayo, un gobernante inolvidable por todo lo que se ha comentado, por lo que estamos viendo en el desarrollo de esta entrevista. Muy bien, acompáñenos, por favor. Es correcto, maestro. Y también otro tema que yo lo oigo, lo escuchaba hace un momento mencionar, es la participación de la juventud en la política. Bien es cierto que los jóvenes hemos buscado espacios al interior de espacios importantes en la política. También es cierto que ha habido malas experiencias. Sin embargo, no creo que esto deba cancelar la posibilidad de los jóvenes de incursionar en altas responsabilidades. ¿Cuál es su opinión, maestro? Hemos tenido últimamente... Yo tengo una opinión sobre ese particular muy clara. Los jóvenes deben de participar en la política. Los jóvenes deben de actuar en la política como elementos de capacidad, posibilidad de llevar a cabo una acción que lleve los impulsos que tiene por razones biológicas la juventud a las formas de actuación pública. No por el solo hecho de ser jóvenes, sino que se aproveche las cualidades de la juventud con quienes están en condiciones de desempeñar los puestos. Creo también que está muy de moda hablar de la equidad de género. El tema es que sí se requiere en un país como el nuestro, que está constituido fundamentalmente en su pirámide poblacional por una mayoría de jóvenes, que estos obtengan los espacios de participación. Pero tampoco creo en que esto vede la equidad de género, puesto que nuestra pirámide también nos da una composición no tan mayoritaria como se decía de mujeres, pero sí ligeramente superior a hombres. Y lo que tenemos que entender es que tienen que tener la oportunidad de participación de acuerdo con sus capacidades, aptitudes, posibilidades, preparación y propósito de accionar políticamente y llevar a cabo la tarea de servicio que se demanda en la administración, tanto de mujeres como de jóvenes. Creo que en el caso personal, yo sí he brindado a las mujeres oportunidades cuando estuvo a mi cargo la conducción de la tarea política en el Estado, y a los jóvenes. Muchos de los jóvenes que ahora están actuando participaron con nosotros hace 20 años, cuando eran jóvenes. Cuando eran jóvenes. Don Antonio, y hablando de mujeres, alguien sin duda que debe ser un personaje importante en su vida. Me gustaría que nos platicara y nos compartiera cómo fue vivir con ella, cómo eran esos momentos, en los momentos a lo mejor difíciles, cómo era llegar con Callita, decirle, Callita, bueno, algo está sucediendo. Yo les voy a decir algo muy importante. Indudablemente la que fue la compañera de mi vida, como la califiqué siempre, mi esposa, ¿no?, a quien llama Callita todo el mundo, ¿no?, era para mí una gente muy especial, no solo en mi afecto personal, sino en mi vida pública. Nosotros dividimos nuestra tarea, ella trabajó conjuntamente conmigo en todo lo que hicimos, pero cada quien actuó en su campo y actuó adecuadamente. Pero yo recibí de ella el apoyo y también la crítica. Era de las gentes más críticas cuando consideraba que yo no estaba actuando correctamente. Y cuando consideraba que estaba actuando correctamente, también decían, no, estoy bien. Yo les pongo un ejemplo de un caso que todos recuerdan mucho en la etapa en que estuve a mi cargo la responsabilidad de ser titular del Poder Ejecutivo del Estado, el caso de la situación violenta que suscitó en Conacatepec. Dije que iba a Conacatepec y mi esposa lo único que me preguntó, ¿es necesario que vayas? Sí, le dije, necesario. No me dijo, no vayas. No me dijo, ve. Me preguntó si era necesario. Adelante. Eso la dibuja y le da la prueba de cuál era, ¿no?, el carácter de la señora Riva Palacio en aquella época.
vivimos 44 años juntos, tuvimos un largo noviazgo, nosotros fuimos novios de que éramos estudiantes, porque ella llegó a la universidad, a la Facultad de Derecho, cuando yo era alumno de tercer año, ¿no? Fuimos novios 5 años, nos casamos después. ¿Y era romántico como novio? Eso habría que preguntárselo a ella. Pero ¿no? los detalles. Cuando menos debo de haber sido no tan malo. Debió haber sido muy bueno para 44 años. Me aguantó 5 años de novio y 44 de esposo, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera logramos tener una vida en común, ¿no? Agradable, con las naturales vicisitudes de la vida en común del matrimonio. No todo es vida y dulzura. Pero yo tengo una tesis que les doy como consejo a todos los que se casan. Ahí les va. Escuchemos. Para pelear se necesitan 2. Si el otro no pelea, se acabó el pleito. ¿Y será cierto esto, don Antonio, también, ya que está hablando así como de los consejos, que a las mujeres no hay que entenderlas, sino nada más quererlas? ¿Será real eso? Es real y también al revés. Dicen que para que trabaje hay que dejar que se enamoren de uno. Claro. Don Antonio, platíquenos cuáles son los valores que lo definen a usted. Yo no sería capaz de calificar los valores que me definen a mí, pues sería autocalificar. Yo lo que considero es un hombre normal, sencillo, afecto a las cosas buenas de la vida, que siempre he sido medido en mi conducta. No soy de ninguna manera un hombre que no disfrute una buena mesa, que no tome una copa, no. Pero nadie, absolutamente nadie, puede decir que yo haya abusado de ninguno de ellos y que mi trato haya sido impropio en su contra, porque considero que lo mejor que hay para conservar la buena relación con los hombres es el respeto, y más aún con las mujeres. Muy bien, don Antonio, pues ha sido un privilegio tenerlo en nuestro programa, siendo uno de los personajes políticos que además se encuentra en vigencia, es lo que hablábamos hace ratito, tiene una vigencia... Ay, que nos cuente eso, ¿cómo le hace para estar vigente, para estar guapísimo, para estar sano, todo? Todo se puede disfrutar con medida. Ese es el... Así es, mi Clau. Pues bueno, así nos despedimos en una entrevista que ha resultado reveladora, inclusive, porque hemos visto cosas de la vida de don Antonio que no todos sabíamos y que claro que nos interesa, por supuesto. Y pues le queremos agradecer. Este es su programa. Muchas gracias, Clau, también por estar hoy con nosotros. Don Antonio, un placer y que Dios lo siga bendiciendo. Muchísimas gracias. Siempre estoy a sus órdenes. Gracias, don Antonio. Esta es su casa, siempre estará a sus órdenes y les deseo mucho éxito del programa. Ojalá lo vean muchos. Yo se lo recomiendo, ahora ustedes sabrán. Pues ya habló un líder de opinión, así es que muchísimas gracias, don Antonio. Gracias por todo. Continuamos en su programa Buenos Días Cuernavaca, Buenos Días Morelos, y hemos estado platicando con el maestro de Derecho Jorge Arturo Olivares Brito acerca de esta vida fructífera del maestro Antonio Rivapalacio López en esta entrevista donde nos ha dejado ver aspectos interesantes, y pues les mandamos un fuerte abrazo solidario a todos sus familiares, también a sus amigos que tuvo muchos, también a sus discípulos que también tuvo muchos de ellos muy cercanos a nosotros. Así es. Jorge Arturo en la academia, en la política también hay que decirlo, también en la asociación, en la perteneciente a la ilustre Academia de Geografía y Estadística e Historia, cuyo presidente era él precisamente, don Antonio Rivapalacio, siempre ocupado en temas importantes para la sociedad. Un hombre que dio mucho a todos y que realmente su recuerdo va a ser inolvidable, un gobernante serio, decíamos hace un momento, un político sólido, como de esos políticos que hoy día se extrañan en el escenario, no solamente local, tocayo, en el escenario nacional, lamentablemente. E internacional. E internacional también, así fue. Ya nos vamos y dejamos a Jordi Olivares, que le preguntó algo. Fíjate que es una, disculpa que te interrumpa, sí. Tocayo, pero es una, recuerdo que de lo mejor que se tenía en el programa de Vive Cuernavaca era estas cápsulas de entre lo público y lo privado, que revela pues algún aspecto humano, personal, del personaje a
a entrevistar. Entonces Jordi Olivares hizo una cápsula en este sentido, bueno, que nos da también otra posibilidad de conocer más de don Antonio Riva Palacio. Claro que sí, un hombre que sin duda alguna se volverá inmortal cada vez que lo recordemos. Los dejamos con esta entrevista que le hizo Jordi Olivares a don Antonio Riva Palacio López entre lo público y lo privado. Amigos, vamos a comenzar esta sección que se llama Entre lo Público y lo Privado, hoy con el invitado en el programa, que es don Antonio Riva Palacio López. Maestro, pues esta sección se trata nada más, yo le dispararé algunas palabras, nombres, y tendrá que definirlos con 1, 2 o un máximo 3 palabras. Poder. Servicio. Universidad. Alma mater. Gobierno. Facultad para hacer bien. Carlos. Mi hijo. Mujer. Mi esposa. Salinas de Gortari. Presidente de México. Felipe Calderón. Sería difícil llamar a mí. Enrique Peña Nieto. Esperanza para el país. Graco Ramírez. Político, actual gobernador. Cuernavaca. Una hermosa ciudad. Responsabilidad. Obligación de tener la respuesta. Admiración. Hacia aquel que lo merezca. Templanza. Cualidad del hombre. Arrogancia. Defecto de graves consecuencias. Morelos. El estado más bello y más querido de mi norte. Madre. Un grato recuerdo y quien me hizo en la vida. Abogacía. Profesión noble, mal entendida, pero con posibilidades de recuperación. Política. El arte de servir. Periodismo. Confieso que espero más de él. Pues muchas gracias, don Antonio. Esto ha sido Entre lo Público y lo Privado. Bueno, y nos vamos, esto es Vive Cuernavaca, estuvimos con un personaje que nos deja el corazón, bueno, lleno de amor, es usted un señorón, es usted un gran ser humano. Y yo soy su admiradora. Y excelente anfitrión, Clau. Así es, así es. Qué bonito estar aquí. Muchas gracias. Y esto es Vive Cuernavaca. Esto fue Buenos Días Cuernavaca, Buenos Días Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Te esperamos en nuestra siguiente emisión para que compartas con nosotros la magia de nuestra tierra. Hasta la próxima.